Mensaje de amor de Dios Padre a sus hijos. Mensaje de Dios Padre sobre el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. 1 de julio de 1999. Queridos hijitos míos, hoy os quiero hablar sobre la frase que mi Hijo Jesucristo dijo a los fariseos y a la gente del pueblo cuando iban a lapidar a la mujer adúltera. El que no tenga pecado o el que se sienta justo, que tire la primera piedra. Justo solo yo, vuestro Dios, y si yo, siendo vuestro Dios, sé perdonar a aquel o aquella que estén llenos de pecados, ¿por qué vosotros, siendo pequeños, pecadores e injustos, no aprendéis a perdonar? Es vuestra soberbia la que os lleva a sentiros superiores. Es vuestra soberbia la que no os permite perdonar a vuestros semejantes ni amarlos. El primer mandamiento de mi ley os lo dice: amad a Dios sobre todas las cosas y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Os sentís justos, criticáis la forma de ser de los demás, sus pecados, su vida. Os sentís con el derecho de acusar y menospreciar, porque veis la paja en el ojo ajeno y no la viga que lleváis en el vuestro. Os sentís justos, os sentís dioses, os sentís con el derecho de castigar al pecador, al que os ha hecho algún mal o al que ha hecho un mal a otros. Os sentís con mi derecho que solo yo, vuestro Dios, puedo usar. Y si os sentís como yo, con el derecho de juzgar a vuestros semejantes, ¿por qué no actuáis y vivís como yo, vuestro Dios? Si yo mismo sé perdonar, yo que soy el principal afectado de vuestros errores, que sé comprender y disculpar al pecador, ¿por qué no vosotros aprendéis a hacerlo? ¿Acaso podéis tirar la primera piedra contra el pecador que está siendo ajusticiado? ¿Acaso no habéis caído vosotros en el mismo error o pecado anteriormente? ¿Acaso me permitís vivir plenamente en vosotros? ¿Actuáis como mi hijo actuaba? ¿Vivís como mi hijo llevando vida a los vuestros? ¿Acaso os podríais dar a una muerte ignominiosa como mi hijo se dio por vosotros, llevando a cuestas vuestros reales pecados? El que no llevaba ninguno suyo, cosa que ninguno de vosotros podéis decir. Os creéis justos, pero no lleváis vida de justos. Juzgáis y mandáis condenar a muerte al pecador, al momento caéis en el mismo que juzgasteis. Nadie, entendedlo, nadie puede tirar la primera piedra de entre vosotros, y aún así os amo. Sois pecadores todos vosotros, porque el pecado original os afecta a todos. Mi Hijo Jesucristo y mi hija, la siempre Virgen María, fueron y son los únicos no afectados por el pecado de origen. Ellos siguen mi plan de salvación, se donaron por vuestra salvación. Un grande y misterioso vínculo de amor unía a mi Hijo con su madre. Él sufrió en cuerpo y corazón, ella sufría todo lo que él en su corazón de madre. Él y ella los únicos justos, pero ella nunca tomando sus prerrogativas, sino siempre obedeciendo mis mandatos con humildad y abandono total a mi voluntad. Y vosotros, en vuestra pequeñez e insignificancia, ¿os sentís justos? Jesús y María, nombres respetados en los cielos y aún en los infiernos, los únicos justos y los más humildes. ¿Cuándo aprenderéis, hijitos míos, a no juzgar, a no tomar un lugar que no os corresponde? La justicia solo la puedo impartir yo, y cuando la imparto es mi misericordia la que interviene para disminuir la culpa del pecador. ¿Acaso vosotros habéis aprendido a usar de la misericordia para con los vuestros?
Juzgáis a vuestros hermanos asesinos, ladrones, perversos, malvados, y hasta pedís que se use todo el rigor de la ley. Sí, de vuestra ley, que siendo imperfecta, porque son seres imperfectos, la crearon. No permite que la caridad y la misericordia actúen. Pedís todo el rigor de vuestras leyes sobre ese pecador que atrapasteis, siendo que vosotros mismos estáis en el mismo pecado o en la misma falta que juzgáis. Estáis tirando la piedra para que todos os crean justos, piedra que se os va a regresar cuando os presentéis ante el único justo, yo, vuestro Padre, vuestro Dios, que todo lo sabe y a quien no le podéis esconder nada. Cuánta humildad y caridad aún necesitáis para crecer realmente en mi amor, amor que debe primero ver mis intereses y luego los vuestros, y mis intereses son de salvación para todos vosotros, buenos y malos, pecadores y justos, como os creéis. Mientras más justos os creáis, más hondo estaréis en vuestro pecado, porque la soberbia os está tapando los ojos del alma para que no os deis cuenta de la verdadera realidad espiritual en la que vivís. Es tanta la falta de amor hacia vuestro Dios y hacia vuestros hermanos que hace que actuéis así. Sois egoístas. Queréis un mundo que solo os vea a vosotros. Queréis ser el centro de atracción. Creéis que vuestro poder económico, político o social os dan el derecho de actuar en esa supuesta justicia. La soberbia os ciega y os volvéis los reyes de la creación que deben ser alabados y aceptados por todos vuestros semejantes, aun a pesar de vuestros defectos, a veces tan claros y tan descarados que solo vosotros no los veis porque vuestra soberbia os ciega. Hijitos míos, el mal os ha cegado, os hace creer que tenéis derecho sobre vuestros hermanos, derecho para juzgarlos y aún para eliminarlos, porque así os lo permite vuestra soberbia. Si vais a juzgar, primero debéis aprender a amar, y cuando hayáis aprendido a amar, aprenderéis a disculpar y a perdonar. Cuando lleguéis a este punto en vuestra vida, entonces os podréis llamar hijos de Dios, porque estaréis viviendo mi vida en vuestra vida, porque yo vine a daros vida, yo vine a salvar al pecador, yo vine a levantar al oprimido por el mal y por sus semejantes. Yo vine a traer la luz de la verdad y os saqué de las tinieblas del error. ¿Cuándo aprenderéis a vivir en la luz? La llevaréis con gusto a todos vuestros hermanos necesitados y así estaréis llevando mi reino a cada uno de los vuestros. Les enseñaréis que mi reino habita en cada uno de vosotros y que me podréis gozar aun cuando todo a vuestro alrededor se vuelva adverso. Mi reino triunfará cuando vuestro corazón se funda de amor en el mío. Vosotros sois demasiado pequeños e imperfectos como para daros cuenta por vosotros mismos de vuestras necesidades espirituales. Sin mi ayuda nunca podréis crecer en sabiduría y amor. Seguid las enseñanzas y la vida de mi Hijo Jesucristo, tomados de la mano de mi hija, la siempre Virgen María, y con la profunda humildad en vuestro corazón y con grandes deseos de crecer en mis verdades, alcanzaréis pronto mi sabiduría divina. Yo os bendigo en mi santo y omnipotente nombre, en el de mi Hijo, Salvador y Redentor del género humano, y en el del amor y sabiduría infinita de mi Santo Espíritu.